contar cuando estés viendo algo, me dices. Ya, 5, bueno, ¿qué estás observando? Henry, estoy ubicado muy cercano a una de las capas más externas de la Tierra. Es como si fuera el ingreso a la atmósfera, pero está como entre la atmósfera y, y la parte donde se producen las nubes. Ujú. Es ese espectro donde empieza uno como a ver el espacio y donde se hace posible ver como algo del éter que escribe la física, ¿cierto? Sí. Allí hay, digamos que una zona específica donde veo tres personas, como tres núcleos de seres. Ujú. ¿Qué hacen Mm, ahí? Mm. Ellos están conectados, ahí hay como una especie de filtro, eh, podría decir que tecnológico, y a través de ese filtro están comunicando energía o información a cierta parte como del planeta. Ujú. Y allí hay una conexión directa con Vinicio. Ujú. ¿Vinicio dónde está? Él se encuentra, tiene parte ahí en esa porción y tiene parte ahí es extraño, pero parece como energía duplicada, ¿cierto? Y parte en la Tierra, en la porción terrestre. Ujú. O sea, uno de los tres de allá es como Vinicio. Ujú. Ah, ya. Bueno. ¿Y filtran qué? Es como, a ver, hay una especie como de lonja, como una especie de membrana, es el término, que está ya entre la porción donde se producen las nubes y la parte más inferior. Esa membrana obviamente no es visible, pero tiene fragmentos como informativos, como si fueran satelitales. Ujú. Y son vibraciones de onda que filtran la información que se produce allí y se transmite directamente a él. Al Vinicio de acá. Sí, Ujú. Mm, ahí lo tienen conectado. sí, sí, así es. Bueno, listo. ¿Y eso desde dónde viene? Mira de ahí para arriba de dónde viene como esa información. Hay como varias estaciones y esa es la estación más cercana a lo que él puede como contactar. De allí sale otra hacia otro punto fuera ya de la atmósfera. Mm, te puedo decir que no existe pues como un hilo físico que los conecte, Ujú. pero sí como receptores que van como escalando la información, ¿cierto? Y existen puntos eh, ya más especializados donde moran eh, eh, algunos personajes que intervienen. Ujú. Bien, listo. Él conoce a los otros dos personajes. Para él Sí, son conocidos. Sí. sí, Están en esta línea. sí. Bueno, listo. Muy bien. Ahora paralizas eso y todo el exterior, todo, desde donde viene la información, todo eso queda paralizado por tu energía, por tu conciencia.
Sí, eso no tiene dinámica. Ujú, listo, muy bien. Ahora llamas a Vinicio de esta línea. Sí. ¿Cómo lo ves energéticamente? ¿Cómo llega? Eh, Henry, pues, no está como en todo su esplendor. Ujú, Eh, su energía se siente caída, cansada, agotada, fatigada, como con bajos ánimos. ujú. Bajo de energía. Bueno, Sí, él te reconoce ahí. sí, Bueno, dile que si esté dispuesto a hacer que otra vez su campo vibratorio sea el que debe de ser. sí, es precisamente una de sus pretensiones más claras. Bueno, entonces, muy abierto, muy en conciencia, va a hacer lo siguiente. Va a mirar que su campo energético él va a ver. Tú le permites que él vea eso. Su campo energético está conformado por su cuerpo físico, campo vital, campo emocional, campo mental, campo económico. Todo eso lo va a ver por capas. Sí, que finalmente termina siendo como un complemento, ¿cierto? Como Exacto, un cuerpo unificado, eso, pero que pudiera uno llegar a reconocer esas fases. exacto. Entonces, todo el problema radica en el campo emocional. Mire en su cuerpo los implantes que hay, los mira, no me los vas a describir, solo los miras, que él vea todos los implantes que tiene en su cuerpo físico. Sí, En todo su cuerpo tiene cabeza, tronco, extremidades. sí. Bueno, solo vamos, me dices los más relevantes para no ampliar mucho. Los que más consideres relevantes. Ya, hay tres núcleos, Eso. ¿cierto? Uno a nivel del cerebro, otro a nivel del corazón y otro a nivel del área sexual. Bien, tiene tres núcleos de implantes. Bien, ahora dile que si quiere despegarse de todos ellos. Sí, los tres coinciden con tres estaciones, las tres estaciones que veo. Ah, con las tres que habían allá. Tiene Eso. uno conectado una estación está conectada a su cerebro, otra está Ajá, conectada a su corazón y otra a su zona sexual. muy bien. Entonces, ahora para poder sacar eso, él va a mirar desde toda la condición emocional, qué es las emociones que él dio, la apertura para que le implantaran esos núcleos y todos los demás implantes. ¿Con qué emociones abrió la puerta? Nada, confianza excesiva. Ujú, Eh, tiene una vulneración muy alta. Me refiero a que existe en él la posibilidad de ceder mucho terreno a incautos, en cierta medida una inocencia también exacerbada, ujú, que hace que incautos de muchos tipos, no adoctrinadores o de esta conciencia, puedan vulnerar fácilmente esa posibilidad y mostrarle posiciones, sea de muchos tipos, ¿cierto? Teológicas, sociales, mentales, a las que él pueda acceder fácilmente y que finalmente queda abierto a todas las posibilidades de manejo que allí se encuentran. Es la más fuerte, la más grande y la más perseverante. la inocencia, Sí, mucha confianza, y inocencia, listo. confianza, lo diría yo por ese lado, ¿cierto? Ujú. Esas son las que más se ven. Sí, y ha Bueno, permitido que él extienda tanto sus límites
a que quede como una entrada sin pasaporte, Sin filtro. sin filtro. Muy bien. Entonces que Estás muy ahora, expuesto. exacto, ahora en conciencia allí, él mire dónde está toda esa inocencia y toda esa confianza excesiva en su cuerpo y la saque de raíz. Él mira esas emociones desde donde están encarnadas en todos sus órganos y la saca de raíz. Y con esa salida va recuperando todo su estado, va sacando todos esos implantes, va haciendo que su cuerpo vaya recuperando lo dado. Si pudiéramos mirar de cerca qué es lo que lo permite, mm, masivamente entran en conflicto, digamos que esos tres centros específicos del cuerpo, cerebro, corazón y sexo, Ujú, ¿cierto? Y ahí hay distintas percepciones que no dejan de ser eso, ciertas percepciones que definitivamente no le permiten vivir su propia vida en tranquilidad. Es, es como permitir que los demás entren a sus límites y no tener la fuerza suficiente para decir no. Es también importante poderlo hacer en cualquier momento de la existencia, para que eso sea liberador y que le permita a uno vivir la felicidad propia. Así que encarnados están los tres centros y esas emociones vinculadas son las que hacen de que esas condiciones externas puedan amenazarlo de cierta manera, pero no es que tengan una condición especial o una fuerza o que estén determinadas por agentes fuertes, sino porque él ha permitido que eso suceda. Pero si él es consciente y se convence de que realmente no hay con quién luchar, porque no son fuerzas, sino más bien conceptos o preceptos que él se ha formado a raíz de las posibilidades que él ha emitido, estaría tranquilo. Él ujú, decide entonces liberarse de esas condiciones, de desapegarlas, de arrancarlas y finalmente de romper esos lazos. Él es el autor, la persona consciente de establecer los límites claros y de decir no con respeto, con diplomacia y con sabiduría. Y eso hace que las personas tal vez no lo entiendan. La mayoría de las personas en la humanidad no entienden esa posición que nace desde el conocerse. Y cuando uno dice no, también tiene la oportunidad de ser feliz. ujú. Está saliendo todo eso. Sí, Bien, ahora con la salida, ya está afuera todos esos centros y esos implantes. sí. Ahora él, con toda la convicción que en este momento tiene y la conciencia, llama a todos los interferentes que se han nutrido de eso, de esos implantes que pusieron en su cuerpo, de esa energía que dio, de su inocencia, de su confianza. Todos van llegando allí, él los va viendo y en la medida que llegan los va desparticularizando. Que llegan. Llegan diversas entidades, diversos eh, facetas, personalidades, monstruos, como se quiera llamar, Eso, todas sus creaciones. todas sus creaciones, que partían del hecho del poder ceder el terreno. Y simplemente es comprender que ellas se han nutrido de eso que él mismo ha creado, ¿cierto? Que él mismo ha formado. Y por ende, él mismo tiene el poder para vencer absolutamente cada uno de ellos, donde radica también un miedo que se ocultaba tras de esa misma inocencia y permisividad para cederle a los demás su vida y su existencia. Ujú.
y ese miedo estaba bien camuflado. Es como el miedo como a no poder obtener la propia realización, la tranquilidad o la autorrealización de su propio ser, que es como la conciencia, pero nada de eso necesita un esfuerzo. Solo habita en el fluir, en manejar tranquilidad, en darle, en el buen sentido de la palabra, una rienda suelta a su felicidad. Eso va desapareciendo. Es como si hubieran llegado una cantidad de personas de grupo alrededor y él simplemente mirara algo asombrado de que pudiera haber tanta cantidad de relaciones, de vínculos con esas formaciones, creaciones interferentes. Ujú. Cada uno se va yendo, se van desapareciendo, hasta que Listo. finalmente él queda solo consigo mismo y más bien acompañado. Eso. Toda esa energía residual la saca de su espacio, de su tiempo. Sí, Listo. Ahora, ¿cómo se ve el hombre? ¿Sigue con implantes? él está limpio. Ujú. La escena inicial. Evidentemente, allá habían interferentes y parte de creaciones propias. Están, no están ya. Toda desapareció. Es como parte de la creación que él ha logrado, como un vínculo estratégico con algo que quisiera alcanzar, pero casi que los logros más importantes están aquí específicamente en presente. Ajá. Muy bien. Ahora dile a él que para seguir todo este proceso lo lleve, que él mismo se mire, se mire bien, bien profundamente y busque cuál es el miedo más profundo y va por sus líneas de tiempo y mira dónde se generó ese miedo más profundo a eso de lo que él llama la autorrealización, el miedo y en esa búsqueda que ha encontrado por sus líneas, ¿qué ha pasado? Mm, lo más importante que veo es que no le ha dado la expresión perfecta a su propia coherencia. Siempre la ha servido, siempre la ha donado, la ha Ujú, intercambiado, le ha permitido que otros... Es importante saber que si hay guías con un propósito claro, ¿cierto? Pero él ha seguido su propia humanidad de incautos eh, que intentan tratar de guiar con confites, con dulces, que definitivamente solo son esos, se convierten en solo como un disfrute momentáneo, pero que obviamente no tienen absolutamente nada que hacer porque la individualidad propia tiene el principio fundamental y es su propia libertad y alegría y su felicidad. Así que lo que le ha permitido eso es como el temor a no poder caminar con sus propios pasos y a ceder ese mismo poder que lo hace feliz a otros para que supuestamente guíen su propio camino. ujú. Entonces, es eso. Bien, para que a él le quede aquí claro en esta dimensión, mira ahí, muestra a quién le ha cedido ese poder de su vida, a quién le ha cedido su coherencia, su humanidad, a qué entidad, a qué ser, a qué cosas se las ha dado. A través del tiempo, a las mismas religiones, a las Ajá, doctrinas, eh, que son movidas finamente por hilos económicos. eh, Todas ellas tienen
un sinfín de condiciones que buscan prometer un cielo que no existe, y si no se siguen los parámetros establecidos, que finalmente son grilletes, una forma de esclavitud definitivamente bien camuflada, que pretenden deshumanizar y que pretenden aislar a las personas por lo que son. Dicen tener la virtud y la bondad, dicen tener la divinidad, dicen tener la posibilidad de alcanzar anhelos sublimes y soles que no existen. Y si no se siguen los preceptos, entonces serán juzgados y tendrán una vida de penurias y de tormentos, pero a través del tiempo han jugado con la humanidad a través de esos premios y esos castigos. Y finalmente, cuando existe la condición más importante del ser, que es confiar en su propia integridad, en su propia divinidad, por llamarlo así, interna, eh, es donde existe el poder finalmente del ser humano. Ujú. Y en sus líneas de tiempo, ¿con cuáles deidades es los que más ha pactado y a cuáles son los que más les ha entregado? Es una misma Henry y tristemente se ha llamado Dios. Ujú. Eh, en muchas épocas de tiempo para él representaba a Jehová, para él representaba a Alá, o los mismos griegos con Poseidón, con Zeus. Allí encuentra sus vínculos y a él le cedía todo su integridad, le cedía todo su poder. Dejar de pensar en que eso puede llegar a darle la felicidad y la alegría cuando tiene un presente por disfrutar, una vida por sentir, vivirla con toda su intensidad es el esmero. Entonces a esas deidades ha entregado su fuerza, En todos sus nombres. en todos sus nombres, en todas sus manifestaciones, que finalmente termina siendo el mismo. Listo. Entonces, ahora él en conciencia sabe todo lo que le ha entregado a esas deidades y a esa deidad que es una sola. Que saque de sí la emoción principal de esa entrega, lo que lo ha llevado a eso, lo que lo ha llevado a dar, lo que lo ha llevado a ese miedo, a esa búsqueda, que es, en realidad hoy entiende que no hay nada que buscar aquí porque él ya tiene todo, él pertenece al todo, es un Mm. engaño. Hoy sale de ese engaño y saca de esas, desde su emoción más profunda, todo lo que lo une a ellos y en su conciencia renuncia a ellas y los trae con todas sus creaciones y empieza a sacarles toda la energía que ellos le drenaron por los siglos de siglos. ¿Cómo lo hace? Realmente parte de toda esa posibilidad le permitió a él poder ver en estos momentos la esencia y la posibilidad que hoy tiene, la oportunidad de volverse a encontrar consigo mismo. Parte de todo ese pasado, en cierta medida, fue importante para poder asimismo desligarse. Ujú. Sonaría hasta incoherente, pero es formativo. Y tenemos que pasar por ello para podernos dar cuenta de que al, el único maestro, el único guía, el único que tiene la intuición y la sabiduría para poder guiarse es uno mismo. Obviamente pues, con los preceptos bien establecidos, uno no tiene por qué vulnerar la vida de otros, no tiene por qué irrumpir en los límites de otros para que no lo hagan con uno mismo. Esa es parte de la coherencia. Lo que le permitió a él eso fue su propia incoherencia interna, los golpes de pecho y la posibilidad de alcanzar una autorrealización que siempre estuvo en su ser. Por eso digo que es la inocencia y la confianza exacerbada la que le permitió esa conexión. Y definitivamente ahorita que entra el talante y el juicio,
y que entra él a comprender de que él depende de su libertad y su felicidad, eso desaparece simplemente. No tiene fuerza ni poder. Y no hay absolutamente nada en este mundo, llamándolo globo terráqueo, tierra, o en fin, como lo quiera llamar. Ninguno que pueda perseverar tanto, buscar la felicidad, la tranquilidad, la fuerza y la fe, o, la, o más bien la certeza que como él la tiene. Listo. Toda esa energía residual es sacada de su espacio, de su tiempo, se limpia Sí, de eso. es un peso, es una carga, es como si uno quisiera llevar el por miedo, ese es el miedo que acabo de identificar, a tratar de soltarse porque tal vez se va a perder en su propia percepción, pero debe confiar en sus propios pasos, en su integridad, en no criticar absolutamente nada alrededor, simplemente estar en su juicio propio, en no irrumpir en el espacio de los otros, en estar tranquilo de hacer las cosas por felicidad, por convicción, por alegría, y no porque otros se las digan o porque otros se las cohíban. Nadie tiene por qué cohibirle a uno lo que lo hace feliz. Nadie tiene por qué decirle a uno y diseñarle la ruta de su existencia cuando tú eres el mejor en eso. Ujú. Eso se desliga completamente. Listo. Todo ese hecho de él pretender irrumpir en la vida de los demás, mostrándole supuestos caminos, también ha salido. Hoy está en claridad de Sí, que todo eso es insulso a la hora de la verdad. por eso te digo, porque es que nadie puede hacerle ver al otro con un esfuerzo adicional para que el otro crea. Es tan importante darle la pertinencia y la libertad al otro de expresarse y es tan bonito que simplemente él llegará a pedirlo cuando lo necesite. Nadie llega a uno pidiéndole que le diga a uno qué es lo que quiere en su vida, pues porque finalmente cada uno tiene la respuesta. Irrumpir en el límite del otro ya es amenazante, es violentar su propia conciencia. Nadie tiene por qué decir que el otro es un profano o es una persona baja simplemente porque se crea un precepto desde otra persona o desde otra entidad que se lo diga. Puede llegar a ser más guía, más puro, esa persona a la que se le llama insulso, por su inocencia, por su libertad, por su vocación, porque cree en sí mismo, que los que dicen ser llamados maestros, que lo único que hacen es esclavizar. Ujú. Muy Así bien. que depende del respeto propio, de respetar los límites y de comprender que el otro lleva su propio camino. Es el respeto sembrado en la plena libertad y en la felicidad. Bien. Listo. Sacó todo eso de su espacio, de su tiempo. ¿Cómo se ve ahora su campo energético? ¿Cómo se está viendo él mismo? Hay una recuperación importante, la verdad, muy distinta a lo que empecé a ver. Ujú. Y no puedo llamarlo para no caer dentro del campo de la dualidad, sino que hay una recuperación inefable de su energía, de su esencia, de la esencia primigenia, de la tranquilidad, de liberarse del peso, de soltar las cadenas, de dejar los grilletes. Ujú. Pregúntale cómo se está sintiendo. Bien, es como te digo, si se liberara de peso, de toneladas de peso, de preceptos, de conceptos, va Ujú. sintiendo una tranquilidad, una mejoría enorme por su propia tran- alegría, por su propio progreso y libertad. Listo. Ahora, él, mientras estuvo en todo este tipo de grupos esotéricos y religiosos, obtuvo identificaciones, nombres que le dieron, entidades. Esas entidades todavía están ligadas, llegan a él, las conoce, muestra
qué son y todas sus creaciones con ellas mismas son desparticularizadas por él mismo, por su voluntad. ¿Y qué son lo que llegan? Son hasta de cuenta como si fueran vampiros o como si fueran drenadores de su propia energía, pero son sus propias creaciones. Lo que te digo es, ha sido supremamente permisivo y eso hemos sido todos, no porque él lo haya sido. Ujú. Todos hemos sido permisivos de alguna forma, pero se le da más poder a esas emanaciones que son creadas a partir de una simple palabra o de la imaginación. Se le da más poder a eso que a a su propia convicción. Ujú. Obviamente ya están desparticularizadas también, ya no Había una que, existen. exacto, había una que se llamaba Harchevi. ¿Qué era eso? Era una de las creaciones más complejas a la que le permitía expresar lo que en cierta medida él como componente único tenía para la humanidad. Resulta que ahí estaba envainada, enclaustrada, la posibilidad de él expresar lo que él siente como aporte real a la humanidad o a los que quisieran llegar a oírlo. Estaba enclaustrada la esencia allí, Se había apoderado de su esencia. sí, de su esencia, de poderle dejar expresar con libertad lo que él es, lo que Ujú. realmente es, en donde él vibra sin máscaras y sin ningún tipo de condición. ¿Y qué forma tenía eso, ese Harchevi? Hazte cuenta como un lagarto oscuro, negro, con ojos brillantes, acorazado, una especie como de luchador. Ahí es la representación como de la belicosidad. Ujú. Y eso era lo que se le aparecía a otras personas cuando lo decían ver. Sí, cuando se le otorga esa posibilidad de fuerza a una intención creada, tiene como manifestarse. La forma más fácil de decirlo es que cuando el temor a la oscuridad se disipa, cualquier persona puede sufrir de ello. Ujú. ¿Por qué existe ese temor infundado y tan socializado a tenerle miedo a una oscuridad en donde realmente habita es el silencio y la tranquilidad? ¿Por qué no decir entonces que, que se le tema a la tranquilidad o al silencio? Sería lo mismo decirlo, ¿cierto? Pero cuando se crea la concepción oscura de las cosas, empieza a generarse un temor y ese temor se siente y lo pueden sentir simplemente porque ha sido heredado por una condición específica o que fue emanada desde un principio. Ujú. Así que lo que se le da fuerza inmediatamente genera una creación y se materializa. Y no quiere decir que esto tenga que ver con temas espirituales, fantasmagóricos o esotéricos, sino que es una condición humana. Creer, Creer, crear. creer es crear. Listo. Fuera todo eso de su espacio, de su tiempo, es particularizado, libre de eso. Sí, señor. Muy bien, bien. Ahora, mira, ¿cómo se siente? Pregúntale cómo se siente sin todo ese tipo de cosas ya encima. Mm. Es como levitar, es como estar tranquilo, como poder descansar finalmente, Ujú. Reencontrarse. de Listo. reencontrarse. Él quiere saber por qué tuvo un padre terrible y perverso y malo en esta línea de tiempo.
Eh, Él se convirtió en su medida en un ejército psicológico, en un formativo psicológico. Como te digo, todo tiene un componente estructural y causal. Sí. Uno mismo a través del tiempo ha permitido que esas mismas cosas sucedan. Es decir, está conectado a sí mismo la posibilidad del aprendizaje. Entonces él surge como respuesta a la posible formación emocional que hoy tiene y forma su carácter en este momento. Lo importante en este momento es permitirse y darse la posibilidad de, de que eso no le haga más daño y de que no lo vea como algo entorpecedor en su camino, ni como algo malvado, ni duro, sino como la posibilidad de conocer esa dualidad que existe en cada una de las personas. Si él permite que eso se libere, sería liberador para él también, Ujú. Que mire desde porque en sus... cierta medida todavía sangra en su interior el hecho de que no se ha recibido el amor suficiente o que en cierta medida ya es cierta insatisfacción, pero es algo que como principio humano llevamos y es desapegarse a precisamente a esos que uno decide amar o valorar. Las figuras paternales siempre son figuras líderes, pero realmente cuando uno decide desapegarse, empieza a habitar en el principio de la felicidad. Bien. Él identifica todas las emociones negativas que se generaron en su infancia por el no entendimiento de la actitud de ese padre y que pues, tenía que ver también con su propia creación. Viene, identifica eso y empieza a reparar todo, sacando esas emociones, sacando todos los programas, sacando todos los engramas, todos los paradigmas que se generaron con esa formación de ese padre y entrando en un proceso de conciencia y de autoperdón consigo mismo. Es que no hay nada negativo en ello, ni nada positivo, es una realidad neutra que tenía que estar en ese momento, debía ser para poder formarlo, para poder, Ujú. para poder formarle desde ese punto de vista, aunque excesivo, intrusivo, eh, demasiado exacerbada fuerza, mm, intolerante, insaciable, es una realidad absolutamente neutra. No hay negatividad en ello y simplemente tiene una carga de valoración formativa que cuando se entra a visualizar de esa forma entra a verse como diferente. Desatarse es importante y soltar las riendas que lo unen a esa reclamación continua de la falta de un cariño, de un apego emocional, la falta de un amor paternal consciente. Pero liberarse de esas cargas son importantes para que eso ya no pese más en el alma, para que no pese más en su ser, para que no pese más en sus acciones, ni exista conflicto con su presente. Por lo tanto, eso es liberador y lo único que sale de allí es el apego a Ujú. una figura paterna, el apego a un guía, el apego vuelve y aparece esa misma condición de uno estar apegado y sumido y sometido más bien. Ese es finalmente el encuentro, el sometimiento, Y ser guiado. el ser guiado, el no poder tener la propia posibilidad de seguir su propia ruta y camino. El miedo, el temor a poder caminar por sí mismo. Es hora de soltar la mano y Listo. empezar a volar. Suelta todo eso, lo saca y si hay interferentes también los procesa. Todas las creaciones que hizo con esa niñez en esa forma. Sí, Muy bien.
Listo. Ahora él pregunta por qué tiene un bostezo. Pues él bosteza y a veces se queda muchas hasta horas bostezando. Flema, mucosidad y mucosidad siempre. Le ha atormentado eso en su cuerpo físico. Esas reacciones ocurren cuando el cuerpo quiere cubrir un ente extraño, un ente foráneo, ¿cierto? Siempre en medio de todo, de toda esa inocencia, ya él en estos momentos tiene incertidumbre de lo que pueda llegar y existe cierta, eh, ¿cómo se llamaría eso? Prevención a las cosas externas, vivir con Ujú. prevención y en cierta medida eso no lo deja tener paz ni tranquilidad. Un ambiente prevenido hace de que en cierta medida no se exprese en su total su ser. Él está eh, siempre prevenido. Eso hace que el cuerpo y las reacciones físicas emanen eso. La prevención está relacionada con estar atento a que algo siempre va a suceder y no. Y dentro del mundo de la dualidad puede ser bueno, puede ser malo, pero es una expectativa. Y estar confiado en una expectativa hace que sea una persona que viva en eso, en expectativas. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué puede llegar a ser, a suceder? Pero es importante liberarse de las perspectivas y de las expectativas, de no considerar un hecho futuro sin coexistencia previa. Eso se expresa. Entonces, cuando se es prevenido, el cuerpo reacciona envolviendo todo en su entorno y haciendo de que se proteja para que no entre a dañar el cuerpo. Ya hay prevención y esa prevención altera sus vías respiratorias. Todo lo ve como un intruso, algo que puede llegar a generar un daño específico en su corporalidad, en su expresión, en su emotividad. Y en cierta medida, eso es lo que se expresa en su ser Henry, lo que logró ver. Ujú. Bueno, entonces saca todos esos niveles de prevención, que es como una defensa Como prácticamente. una defensa. Y Sí. lo ha creado mm, desprevenidamente, Ujú. porque ha sucedido, ha pasado por muchas cosas y en cierta medida está cansado. Es el mismo bostezo, el cansancio, esa perseverancia en- en esos temas que finalmente le agotan, ¿cierto? Y le limitan, le vacían su esencia, su libertad, su energía. Esa búsqueda Le, constante. le quita mucha energía, lo agota demasiado. Dejar su mente en calma es importante y vacaciones emocionales. Listo. Saca todo aquello que permitió esa prevención, baja sus niveles, sus expectativas y esa búsqueda constante de querer saber lo que ya sabe. Hoy entra Ujú. en conciencia que ya sabe. Él es totalmente sabio, es una persona que tiene todo el conocimiento para ser feliz, para disfrutar de lo que él tiene. Es una biblioteca completa y no con esto quiero permitir de que sobresalga un ego que definitivamente pues él ya tiene como controlarlo, Ujú. sino que es darle la confianza a su integridad, a su presencia, a su autonomía, al valor. Muchas cosas ha dejado en el camino, muchos proyectos por creer que no le pueden servir a la humanidad, pero retómalos. Eso te daría un aire de más de aporte a las personas que quisieran oírlo, pero de una forma libre. Esos conceptos, esa claridad mental, esa posibilidad que tienes de aportar, es importante retomar esos proyectos que en cierta medida tienen que ver con la coherencia ecológica,
no quiere decir de que sean forzados, sino que siempre han existido como esencia, es dejarlos volar y poderle permitir aperturar nuevamente a ese niño, eh, pero con una inocencia ya pura, ver y asombrarse de lo hermoso, de lo más simple, que es donde mora ahí, donde no hay expectativas ni hay prevenciones, donde simplemente está la libertad de recorrer el jardín y de mirar las mejores flores o las más o incluso las más débiles, porque nos concentramos siempre en la dualidad y tratamos de ponerle nombre negativo, positivo, débil, fuerte, blanco, negro. Eso se rompe y la barrera de la expectativa se rompe y finalmente se vuelve un apreciativo y emocionativo, inocente, puro, expresivo, feliz. Bien. Hoy se desliga, dile que se desligue de toda la teoría externa, que lo aprendió, que lo dijo aquel maestro, que lo dijo. No, ahora es él que lo va a decir porque él es el que tiene esa capacidad. Y saca todos esos registros bibliotecarios que tiene, con todos sus interferentes, desparticulariza, saca de su espacio, su tiempo, y queda él con su sabiduría. Es su vacío, Exacto. pero no quiero con esto decir que su vacío el que le permite que él se llene con su propia Ujú. esencia. Exacto. Listo, muy bien. Ahora él quiere saber también eh, el por qué con su esposa Patricia solo viven peleando. Tiene una relación de mucho confrontamiento. ¿Y desde Exi- cuándo viene esa línea?